vamos a meternos de lleno en uno de los periodos más convulsos, más importantes y sin duda más fascinantes de la historia de España. Son 66 años, entre 1808 y 1874, en los que todo un país intentó demoler un sistema que llevaba siglos en pie, el antiguo régimen, para levantar desde cero algo radicalmente nuevo, un Estado liberal. Fue una época de revoluciones, de guerras, de constituciones que parecían sueños y de reyes que iban y venían. Una historia, en fin, de avances increíbles y de retrocesos brutales. Un éxito, sí, pero un éxito que estuvo, desde luego, lleno de fracasos. Y es que esa es la pregunta que lo resume todo. Porque esto no iba solo de cambiar un rey o de poner un gobierno nuevo. No. Se trataba de responder a esa pregunta fundamental: ¿cómo se consigue transformar una sociedad de súbditos en una nación de ciudadanos con derechos? Pues bien, la España del siglo XIX intentó contestarla de la forma más dramática que uno pueda imaginar. Para que nos hagamos una idea de la magnitud del choque, hay que visualizar estos dos mundos enfrentados. Por un lado, el antiguo régimen, un rey absoluto con un poder que supuestamente venía de Dios, una sociedad de súbditos con enormes desigualdades y privilegios, y por otro, la promesa del Estado liberal, una nación soberana donde el poder reside en el pueblo, donde los súbditos se convierten en ciudadanos iguales ante la ley y todo está regulado por una constitución. El viaje de un punto a otro fue de todo menos una línea recta. Para no perdernos en este viaje tan complejo, lo hemos dividido en 6 actos, 6 paradas clave. Empezaremos viendo cómo se desmorona el viejo mundo. Después, seremos testigos del nacimiento de la Revolución en Cádiz. Sentiremos el frenazo en seco con Fernando VII. Veremos lo difícil y conflictivo que fue construir el liberalismo con Isabel II. Viviremos el clímax democrático del sexenio y, para terminar, analizaremos qué es lo que quedó de todo aquello. Empezamos, como no podía ser de otra manera, por el principio del fin. A finales del siglo XVIII, con Carlos IV en el trono, el sistema del antiguo régimen ya hacía aguas por todas partes. A pesar de los intentos de modernización de su padre, Carlos III, la estructura absolutista seguía ahí. Con una monarquía cada vez más desprestigiada, el poder real en manos del valido Godoy y la sombra gigante de la Francia de Napoleón, el escenario estaba listo para el derrumbe. Y el derrumbe llegó a una velocidad de vértigo. Fijaos en la cronología. Todo arranca en 1807. Godoy firma el Tratado de Fontebleau, que permite a las tropas de Napoleón cruzar España. Pero claro, era una trampa. En marzo de 1808, el descontento popular explota en el motín de Aranjuez. Cae Godoy y el rey, Carlos IV, abdica en su hijo Fernando. Napoleón, que es el más listo de la clase, aprovecha el caos, los llama a ambos a Bayona y los obliga a entregarle la corona a su hermano, José Bonaparte. La respuesta del pueblo fue inmediata. El 2 de mayo en Madrid estalla un levantamiento que da inicio a una guerra total. En cuestión de meses, la monarquía se había desintegrado. La guerra fue una catástrofe por donde se la mire. En lo humano y en lo económico fue devastadora. Destrucción, muerte y un país completamente en la ruina. Pero, y aquí viene la gran paradoja, de todo ese caos nació algo completamente nuevo. La lucha contra un enemigo común forjó por primera vez una conciencia de nación española. Y ante el vacío de poder, sin rey, la gente tuvo que empezar a organizarse en juntas, a tomar las riendas de su propio destino. Y esto nos lleva directamente a Cádiz, el segundo acto de nuestra historia. Mientras casi todo el país se desangraba en una guerra brutal, en esta ciudad sitiada pero libre, un grupo de diputados se reunió para hacer algo que parecía impensable: una revolución sobre el papel, un auténtico faro de libertad en mitad de la más absoluta oscuridad. El concepto clave, la idea que lo dinamitó todo, fue esta: la soberanía nacional. Una idea revolucionaria que destrozaba el pilar básico del absolutismo. ¿Qué significaba? Pues que el poder ya no venía de Dios y se lo daba a un rey. No. Ahora la autoridad nacía y se sostenía en el pueblo, en la nación. El conjunto de los ciudadanos era la única fuente de poder. Un cambio de paradigma total. Y esa idea se plasmó en la Constitución de 1812, la famosa PEPA. Era una de las más avanzadas de su tiempo, sin ninguna duda. Establecía la división de poderes, la igualdad ante la ley, la libertad de imprenta e incluso el sufragio universal masculino para mayores de 25 años. Fue el primer gran éxito de la Revolución porque liquidaba jurídicamente el antiguo régimen. El problema, claro, es que se escribió en una especie de burbuja, Cádiz, mientras el resto del país estaba en guerra. Era una revolución en el papel, un ideal casi utópico que todavía había que conquistar. Y aquí, justo aquí, llega el primer gran tortazo de realidad, el primer gran fracaso. Cuando termina la guerra, regresa el rey por el que, en teoría, se había luchado, Fernando VII, el deseado.
Pero lo que deseaba Fernando no era precisamente una constitución liberal, sino recuperar su poder absoluto. Su regreso marcó el inicio de una lucha a muerte entre la vieja y la nueva España. Su reinado fue una auténtica montaña rusa política. Primero, de 1814 a 1820, la restauración absolutista. Anula la Constitución y persigue a los liberales a muerte. Pero en 1820 el péndulo se va al otro extremo. Un pronunciamiento, un levantamiento militar con fines políticos, algo que por cierto se convertirá en una triste costumbre, obliga al rey a jurar la Constitución. Es el llamado trienio liberal. Sin embargo, en 1823 la Europa absolutista interviene. Un ejército francés, los 100.000 hijos de San Luis, restaura el poder absoluto de Fernando, dando comienzo a la década ominosa, 10 años de una represión brutal. Mirad, esta frase pronunciada por el rey al inicio del trienio liberal es oro puro. Es el ejemplo perfecto de la fragilidad de aquellos avances. La juró porque no le quedaba más remedio, mientras por detrás ya estaba conspirando para acabar con ella. Esto demuestra la enorme resistencia que encontró el liberalismo. No bastaba con escribir una constitución, había que defenderla. Cuando muere Fernando VII en 1833, arranca el largo y complicadísimo reinado de su hija Isabel II. Durante estos 35 años, el liberalismo por fin consigue asentarse, pero lo hace sobre un terreno muy inestable, marcado por una guerra civil sangrienta, la Primera Guerra Carlista, y por la intervención constante del ejército en la política. Como vemos en esta tabla, el periodo fue un baile constante entre dos versiones del liberalismo, los moderados, que eran más conservadores, y los progresistas, más reformistas. Esta lucha se tradujo en diferentes constituciones, como la moderada de 1845, y en reformas económicas clave como las desamortizaciones. ¿En qué consistían? Pues en la venta forzosa de tierras de la Iglesia y los municipios para intentar sanear las cuentas del Estado y, en teoría, crear una clase de propietarios que apoyaran el liberalismo. Pero el punto crucial es este. El modelo que acabó dominando fue el moderado. Un liberalismo construido desde arriba, pensado para una élite muy pequeña. Se basó en un Estado muy centralizado, en un sufragio tan restringido que solo votaba una minoría diminuta, y en la creación de la Guardia Civil en 1844 como un instrumento para garantizar el orden y la propiedad, sobre todo en el campo. La gran mayoría de la población quedó completamente excluida de este nuevo Estado, que nunca sintió como algo suyo. Y ahí, justo ahí, reside una de las claves de su fracaso a largo plazo. Claro, tanto elitismo y tanta corrupción, al final del reinado de Isabel II, tenían que estallar. Y estallaron. Con la Revolución de 1868, la gloriosa, se abre el sexenio democrático, el intento más ambicioso de todo el siglo de llevar las ideas liberales y democráticas hasta sus últimas consecuencias. Pero fue un experimento marcado por una inestabilidad brutal. En solo 6 años, un auténtico torbellino. España pasó por un gobierno provisional, una monarquía nueva con un rey italiano, Amadeo de Saboya, la proclamación de la Primera República y finalmente la vuelta a un régimen autoritario con el general Serrano. Una locura. A pesar de todo ese caos, el sexenio nos dejó el mayor éxito legal de todo el siglo, la Constitución de 1869. Por primera vez se establecía el sufragio universal masculino de verdad, pleno, una declaración de derechos y libertades amplísima que incluía hasta la libertad de culto. Fue, sin lugar a dudas, la constitución más democrática de toda Europa en aquel momento. La cima de la revolución. Entonces, ¿por qué fracasó un experimento tan avanzado? Pues porque la democracia llegó en el peor momento posible. El país se vio desbordado, literalmente, por 3 conflictos a la vez. Una nueva guerra carlista, la guerra de independencia en Cuba y el levantamiento cantonalista, una rebelión que pretendía dividir España en pequeños estados casi independientes. La democracia sencillamente no pudo sobrevivir a tanto caos. Y con ese colapso llegamos al final de nuestro análisis. Después de 66 años de luchas, de avances y retrocesos, ¿cuál fue el resultado? ¿Qué quedó en pie de todo ese esfuerzo revolucionario? Pues la respuesta es, como el título de esta explicación, profundamente contradictoria. Aquí se resume la gran paradoja. El gran éxito es innegable. El Estado liberal se acabó imponiendo y el absolutismo fue derrotado para siempre. Pero el fracaso es igual de evidente. Ese Estado nació débil, marcado por la inestabilidad crónica, por la intervención militar y, sobre todo, por excluir a la gran mayoría del pueblo, que nunca lo sintió como un proyecto propio. Y esta es la clave para entender todo lo que vino después. Los problemas que no se resolvieron en esta época, el conflicto entre un Estado centralista y las periferias, el papel del ejército en la política, la cuestión social, la falta de una cultura democrática sólida, nada de eso desapareció. Al contrario, se convirtieron en las fallas tectónicas sobre las que se construiría la trágica historia de España del siglo siguiente.
Y terminamos con esta reflexión. El siglo XIX español fue un siglo lleno de ideas brillantes, de proyectos de futuro muy avanzados y de gente dispuesta a morir por ellos. Pero faltó lo más importante, un consenso básico, una paz social que permitiera que todas esas ideas echaran raíces. Y esa es, quizá, la lección más importante de esta larga historia de un éxito lleno de fracasos.